Cervantes, nuestra grafóloga. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Oye, pues, ¿cómo no hablar de un futbolista como Pelé? Que lo conocemos en la cancha, conocemos sus triunfos, pero obviamente su personalidad es algo que no conocemos. Y bueno, como aquí hemos dicho, parte de los logros que pueden tener pues son basados en esta personalidad que trae como ya algunos ingredientes y otros se van desarrollando con el tiempo, ¿no? Así es. Entre las cosas que, bueno, sabemos de él es que fue uno de los más exitosos futbolistas que ha tenido la historia y ha tenido además el reconocimiento, porque por ahí hay algunos otros que no tienen el reconocimiento total, sin embargo, ante esta figura sí podemos ver que mucha gente, bueno, sí. Prácticamente le rinde este honor, ¿no? ¿Ustedes saben qué significa Pelé? No, yo no te quería preguntar por su nombre, pues fíjense Pelé, que y lo de Don Nacimiento. ¿Cómo crees? Él dice que en su país Pelé no tiene ningún significado en especial y hay diferentes personas que han querido dar algún significado y sin embargo pues no hay una referencia exacta acerca de qué podría ser. Sí. Él sí comenta que de pequeño le llamaban gasolina cuando jugaban en estos partidos en la calle, pero que en realidad no conoce o nunca ha sabido de dónde ha venido este concepto porque además se lo dan este apodo hasta que entra a la escuela, ¿no? Entonces, sus compañeros con los que jugaba son los que le otorgan este nombre, ¿no? Uno de los reyes en todos los campos que él ha incursionado, ¿no? Ahora sabemos que se ha dedicado un poco más a dar pláticas o charlas motivacionales, precisamente porque lo que él hizo fue lograr un desarrollo pleno en todo lo que fue su actividad, una persona muy empujada hacia adelante y eso lo vamos a corroborar con su firma. Vamos a ver nosotros que si revisamos la firma y trazamos lo que sería un vértice, digamos, vertical y la parte horizontal, vamos a ver que es una firma que está muy empujada hacia la zona derecha y hacia arriba, tiene una ligera inclinación hacia arriba. Entonces esta zona del papel siempre va a representar lo que es el espíritu competitivo, la parte de la creatividad por otro lado, que bueno, yo no soy grande conocedora de fútbol, pero muchos decían que una de las cosas que él tenía es ser muy creativo al momento de realizar las jugadas y la otra cosa que también es muy representativa es la primera intención, ¿no? Que no necesitaba como mucho, sino recibía y enseguida podía elaborar una jugada y realizarlo. Aquí lo vemos muy claro en esta firma. Fíjense cómo además es una firma que es muy redondeada. Vemos muy pocos ángulos a diferencia de otras firmas que hemos visto con muchos ángulos. Todo es redondito. La P es muy redondita, la E es muy redondita, la L. Está bonito, y entonces ¿no? vamos a ver que, fíjense que la P, pero tiene cosas particulares. La P está hecha de una espiral que nace del centro y sale. Ahí nos está hablando de una persona que puede ser muy reservada, muy tímida en su parte interior, en su parte personal, que requiere mucho tiempo a solas y posteriormente puede salir hacia afuera. Algo que vamos a ver muy particular también de la P es que el palote, como se llama, vamos a ver que cruza ligeramente lo que sería el circulito. Y está delgadito, ¿no? Es delgado. Aquí vamos a ver que este cruce que está haciendo hacia adentro o esta intromisión hacia la parte interna de esta letra nos está hablando de que era muy exigente consigo mismo. Es como si el ovalito te representara a ti, tuvieras algo que lo cruza o que lo está tachando constantemente. Mira, y muy al centro, no está como normalmente vemos una letra P que hacemos, pues esto al revés lo voy a hacer así y acá a la esquina, está al centro. El centro somos nosotros, es el yo. Cuando nosotros estamos escribiendo algo, tu yo es la parte central de las letras, ¿ok? Y otra cosa que vamos a ver en esta P también es que no sé si ven que ligeramente al final se hace a la zona derecha. A la derecha. Eso también nos habla de este yo muy incisivo consigo mismo, pero por el desarrollo y el crecimiento. Todo lo que está siempre en la hoja hacia la zona derecha nos va a hablar de esta necesidad del crecimiento. Fíjense cómo otra vez hace el espiral muy grande, el palote que cruza y la ligera intención hacia uno de los lados, ¿no? Vamos a ver que además es una firma que es muy ligada, lo único que separa es la P, pero lo demás está bastante ligado. Es una persona de ideas rápidas, de resoluciones muy sencillas pero muy efectivas. Y otra cosa que tiene muy particular su firma es el acento, ¿no? Tiene un acento que en muchos casos es un Parece corazón. bolita de la I. Pero
una cosa particular que él tiene en otras firmas o en otras letras que he visto de él es que la mayoría hace corazones. Fíjense en la parte de wishes, la I es un corazón, claro. ¿no? Entonces eso nos va a hablar de dos cosas, que es una persona que se muestra muy humana, que tiene estos grandes sentimientos hacia afuera, pero que sí quiere que los noten y sean vistos. Tiene una gran necesidad de reconocimiento porque además lo pone muy arriba y muy lejano a la E. Si se fijan, no está exactamente arriba de la E, sino está un poquito más empujado a la derecha. Y esta gran necesidad de también quiero ser visto, también quiero ser reconocido y que la gente me vea. Ay, qué bonita. Pues mira, ya